este vídeo vamos a intentar explicar cómo analizar morfológicamente las distintas clases de palabras atendiendo a los criterios que se han venido siguiendo en los últimos años en la EBAU de Murcia. Para ello nos vamos a servir de dos fotocopias. Esta en la que vienen los rasgos morfológicos que debemos indicar de cada tipo de palabra y esta otra en la que viene explicada la teoría que nosotros vamos a necesitar para poder analizar correctamente esos tipos de palabras. Vamos por tanto a ir de clase en clase de palabra viendo qué rasgos morfológicos nos piden y explicando la teoría necesaria para poder analizarlos correctamente. Empezaremos por los sustantivos. ¿Qué hay que decir de un sustantivo? En primer lugar hay que decir que es un sustantivo, luego su clase, su género y su número. ¿Qué quiere decir eso? Bien, si nos vamos a la teoría, yo tengo que los sustantivos se pueden clasificar semánticamente de varias maneras. En primer lugar, debemos distinguir si el sustantivo es propio o es común. Es bastante sencillo. Nosotros sabemos que los sustantivos propios van en mayúscula y designan a un solo individuo, como es el caso de Juan, mientras que los comunes van en minúscula y designan una clase, como por ejemplo casa. En el caso de que el sustantivo sea propio, la clasificación termina ahí, pero si es común hay que indicar además si es concreto o abstracto. Decimos que un sustantivo común es concreto cuando designa una realidad que se puede percibir por los sentidos, como por ejemplo estuche, que es algo que se puede ver, se puede tocar. Y diremos que un sustantivo común es abstracto cuando designa realidades que no son perceptibles por los sentidos, como por ejemplo emociones, sentimientos, ideas, conceptos, como ocurre con certeza. Si el sustantivo común es abstracto, ahí termina la clasificación, pero si es concreto hay que señalar también si es contable o no contable. Llamamos sustantivos contables a aquellos que designan realidades que se pueden contar, como es el caso de reloj. Yo puedo contar un reloj, dos relojes, tres relojes. Y llamamos sustantivos comunes concretos no contables a aquellos que designan ciertas materias que no se pueden contar, como por ejemplo arena. Yo no puedo decir una arena, dos arenas, tres arenas, o un aire, dos aires, tres aires, etc. En el caso de un sustantivo común concreto no contable, la clasificación termina ahí. Pero si es contable, por último, hay que indicar también si son individuales o colectivos. Decimos que un sustantivo es individual cuando en singular designa a un único individuo, como oveja. Y decimos que es colectivo si en singular designa en realidad varios individuos, como rebaño. Una vez aclavada la clasificación semántica, lo único que tenemos que ya indicar es el género y el número. Debemos llevar cuidado con el género y el número, porque hay sustantivos que, por ejemplo, no varían su terminación según el género en el que estén, unos que terminan en O pero que no son masculinos sino femeninos, otros que terminan en A y que son masculinos, no femeninos, algunos sustantivos que empiezan en A tónica llevan el artículo el pero son femeninos. Por lo tanto, yo recomiendo añadirle un adjetivo al sustantivo para ver qué género y qué número tiene. Por ejemplo, aula. El aula abierta. Aula, aunque lleva el artículo el, vemos que lleva el adjetivo en femenino, abierta. Es un sustantivo femenino. De la misma manera, mano, aunque termina en o, es la mano abierta. Es un sustantivo femenino, aunque acabe en o, etc. ¿Y qué pasa con los sustantivos propios? ¿Tienen género y número? Hay opiniones diversas, pero puesto que el sustantivo propio, por ejemplo Pedro, cuando concuerda con un adjetivo lo hace en género y número, en el caso de Pedro lo hace en género masculino y número singular, nosotros vamos a considerar que tienen género y número morfológicamente hablando. Si yo digo Pedro es alto, está claro que Pedro concuerda con alto en género masculino y en número singular. Por lo tanto, pondremos que Pedro tiene género y número. Algunos ejemplos de sustantivos analizados podrían ser, por ejemplo, mesa. Decimos primero que es un sustantivo, después que es común, vemos que va en minúscula y mesa designa a cualquier mesa, no una mesa en concreto. Decimos que es un sustantivo concreto porque la mesa designa una realidad, la mesa que es perceptible por los sentidos, se puede ver, se puede tocar. Es un sustantivo contable, yo puedo contar una mesa, dos mesas, tres mesas. Es un sustantivo individual, puesto que mesa es una única mesa, una sola,
y es femenino y singular. Por ejemplo, si yo digo mesa blanca, es evidente que blanca pues es femenino, es singular. Y en el caso de amor, pues tendríamos también un sustantivo común, pero en este caso no es concreto, es abstracto, puesto que el amor es un concepto que no se puede percibir por los sentidos, no se puede ver, no se puede tocar. Es un sustantivo además masculino y singular. Pensemos, por ejemplo, en amor prohibido. Vemos que concuerda con prohibido en género masculino y en número singular. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la clasificación semántica de los sustantivos ofrece ciertos problemas. A veces no es sencillo distinguir si un sustantivo es concreto o abstracto. Por ejemplo, el aire se puede percibir por los sentidos. Cuando está en movimiento se puede percibir en el tacto. ¿Pero eso es el aire o es el viento? Además, tampoco se entiende por qué, por ejemplo, los sustantivos abstractos no hay que decir de ellos si son contables o no contables. Idea es claramente un sustantivo abstracto y sin embargo se puede contar. Yo puedo decir una idea, 2 ideas, 3 ideas. Como vemos, la clasificación falla. Por eso, en los últimos años en la EBAU se ha venido discutiendo si es necesario ponerla o no en el examen. Nosotros vamos a optar por mantenerla. Vámonos ahora a la clase de los adjetivos. Si me sale un adjetivo, lo primero que tengo que indicar es que es un adjetivo, lógicamente. Luego tengo que indicar su clase, esto es, si es calificativo o es relacional. El número de terminaciones que tiene, si tiene una terminación, si tiene 2 terminaciones o si es invariable. Su género, su número y su grado. Aunque solo los adjetivos calificativos tienen grado, los relacionales no. Vamos a ver la teoría necesaria. Nosotros decimos que un adjetivo es calificativo cuando indica cualidad y que es relacional cuando indica relación. ¿Cómo sé que indica relación? Porque normalmente los adjetivos relacionales van a admitir la paráfrasis relativo a o relacionado con. Por ejemplo, si digo que me voy a someter a un examen psicológico, psicológico quiere decir que ese examen está relacionado con esa ciencia que se llama psicología. Mientras que si tengo un adjetivo calificativo, por ejemplo, si digo Pedro es simpático, yo no voy a decir que Pedro es relativo a la simpatía o está relacionado con la simpatía. No tiene sentido. La Real Academia, en la Nueva Gramática de la Lengua Española, nos ofrece algunas claves para tratar de diferenciar los adjetivos calificativos de los relacionales. Así se nos dice que los adjetivos calificativos admiten grado, mientras que los relacionales no. Y también se nos dice que los adjetivos calificativos se pueden anteponer al sustantivo, es decir, pueden ir delante del sustantivo, como ocurre en hierba verde, verde hierba, mientras que los relacionales no pueden ir delante del sustantivo. Además, se nos dicen que algunos sufijos son propios de los adjetivos calificativos, como los sufijos oso, osa o uno, una, mientras que otros sufijos son propios de los relacionales, como al, ar, ario, aria, ico, ica, ero, era o ibo, iba. Sin embargo, no es tan fácil distinguir un adjetivo calificativo de un relacional, porque no todas estas directrices se siguen al pie de la letra. Un adjetivo relacional puede ser, por ejemplo, teórico, pero teórico no admite grado. Yo no puedo decir, por ejemplo, que este examen ha sido muy teórico y poco práctico. Parece que sí. Como vemos, por lo tanto, no es tan sencillo distinguir muchas veces el adjetivo calificativo del relacional. Nosotros tendremos que llevar mucho cuidado con eso y fijarnos sobre todo si es posible esa paráfrasis del relativo a o relacionado con, y tener en cuenta que si teórico, por ejemplo, cumple a mejor no con una de las normas, pero sí con todas las demás, se puede, parafrasear con relativo a la teoría. No es tan fácil anteponerlo al sustantivo. Puedo decir un examen teórico, pero es difícil decir teórico examen. De hecho, ahí cambiaría el significado del adjetivo. Termina en uno de los sufijos típicos de los adjetivos relacionales. Digamos, por lo tanto, que si de 4 reglas cumple 3, lo vamos a considerar pues adjetivo relacional. Y en cuanto al número de terminaciones, hemos dicho que un adjetivo puede tener una terminación. Es decir, vemos que su final sí varía para indicar el número plural. Añade una S, pero no varía para cuando cambia el género de masculino o femenino. Breve
se escribe igual tanto para el masculino como para el femenino. Solo tiene una terminación diferente para el número. Decimos que el adjetivo tiene dos terminaciones cuando no solo tiene un final diferente para el número plural, sino también tiene un final diferente para el género. Es decir, va a cambiar la terminación del adjetivo tanto cuando varía de género como cuando varía de número. Como pasa, por ejemplo, en guapo, que cambia la O a A para indicar género femenino y se añade la S para indicar número plural. Como vemos, los adjetivos de una terminación se escriben igual para el masculino y para el femenino, pero se escriben diferente cuando varía el género, singular a plural, añadiendo una S o añadiendo es. Mientras que decimos que los adjetivos son de dos terminaciones cuando el final de la palabra varía tanto para indicar género femenino, cambiando la O a, por ejemplo, como para cuando cambia de número singular a número plural, añadiendo una S. Y por último tenemos los adjetivos invariables, que no cambian ni cuando varían de género ni cuando varían de número. Por ejemplo, el adjetivo gratis. Gratis sirve tanto para el masculino singular como para el masculino plural, como para el femenino singular y como para el femenino plural. Yo puedo decir pantalón gratis, pantalones gratis, camisa gratis y camisas gratis. Vemos que el adjetivo gratis no varía y su terminación es la misma para cualquiera de los dos géneros y para cualquiera de los dos números. Ejemplos de adjetivos analizados serían, por ejemplo, simpático. Yo lo primero que digo de simpático es que es un adjetivo. En segundo lugar, la clase es calificativo, indica cualidad, se puede poner en grado, muy simpático, más simpático que, etc. Tiene dos terminaciones, simpático, simpática, simpáticos, simpáticas, y es masculino singular y va en grado positivo. Recordemos que los grados son positivo, comparativo y superlativo. Llamamos grado positivo cuando el adjetivo, digamos, va solo, va normal, simpático. Decimos que grado comparativo cuando comparamos esa cualidad en dos individuos diferentes y hablamos de comparativo de superioridad, más simpático que, de inferioridad, menos simpático que, o de igualdad, tan simpático como. Y hablamos de grado superlativo cuando la cualidad se expresa en su grado máximo. Y distinguimos entre el superlativo absoluto, muy simpático o simpatiquísimo, y el superlativo relativo, el más simpático de. Otro ejemplo analizado sería el adjetivo fácil. Empezamos diciendo que ese adjetivo es calificativo, indica también una cualidad, se puede graduar, es muy fácil, más fácil que. Tiene una sola terminación porque sí cambia el final para indicar plural, fáciles, pero no cambia para el género. Es masculino o femenino, nosotros lo sabremos según el contexto. Si tengo, por ejemplo, examen fácil será masculino, si tengo tarea fácil será femenino. Es singular y también va en grado positivo. Y por último, teórico diríamos que es un adjetivo que es relacional, como hemos visto antes, que tiene dos terminaciones porque cambia el final de la palabra tanto para el género como para el número, teórico, teórica, teóricos, teóricas, y que es masculino singular. Pasaríamos ahora a ver cómo analizar morfológicamente los artículos. Para ello, lo primero que tenemos que decir es, lógicamente, que es un artículo, luego su clase, es decir, si es determinado o indeterminado, el género y el número. Son palabras muy fáciles de clasificar, no tienen mucha historia. Nosotros sabemos que los artículos determinados son el, la, los, las y lo para el género neutro. Aquí está puesto el entre paréntesis porque tenemos que recordar que en español hay un el, artículo el femenino para sustantivos femeninos que empiezan por A tónica, como por ejemplo águila, el águila. Pero águila es un sustantivo femenino y ese artículo el es femenino, como comprobamos si le añadimos un adjetivo al sustantivo y decimos, por ejemplo, el águila blanca. Los artículos indeterminados, por otra parte, son un, una, unos, unas. Y su género y su número pues es muy fácil. Sabemos que el
y es masculino singular, la femenino singular, los masculino plural, las femenino plural y lo neutro singular. Un es masculino singular, una femenino singular, unos masculino plural y unas femenino plural. Como vemos, no tiene mucha dificultad. Un ejemplo de artículo analizado, por ejemplo, sería los. Lo primero que yo digo es que es un artículo, luego que es determinado y el género masculino y el número plural. Y lo mismo primero digo que es un artículo, luego la clase es indeterminado y luego digo que es masculino y singular. ¿Y los pronombres personales? ¿Cómo se analizarían? Yo lo primero que digo es que es un pronombre personal, luego la acentuación, es decir, si es un pronombre tónico o un pronombre átono, la persona, si es primera, segunda o tercera persona, el número, si es singular o plural, y el género, que podremos saberlo en algunos casos, como por ejemplo en nosotros o nosotras, o en el caso de yo, tú, él, nos lo tendrá que decir el contexto. Si a mí la oración me dice yo soy listo, yo sé que yo, como concuerda con listo, es masculino. Pero si me dicen solo yo, pues tendré que poner masculino o femenino porque no sabré a qué género, de qué género se trata. Vamos a ver la teoría necesaria para analizar los pronombres personales. En el caso de los pronombres personales, yo tengo que tener claro que no solo son los tónicos, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, vosotras, ellos y ellas, sino que existen más pronombres personales. En primer lugar, no puedo olvidar el usted y ustedes, que existen y que se usan mucho, por ejemplo, en Hispanoamérica. Y no puedo olvidar que también está el neutro ello. Todos esos, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ello y ustedes, son pronombres personales tónicos porque tienen acento y cumplen la función de sujeto. Pero también hay otros pronombres personales tónicos que pueden cumplir la función de complemento directo o de complemento indirecto. Son mi, ti, sí, conmigo, contigo y consigo. Y además de los pronombres personales tónicos, yo tengo los átonos, que van a cumplir esa función de complemento directo e indirecto, como son me, te, se, nos, os, se, para el plural también, y lo, la, los, las, para el complemento directo, y le, les, para el complemento indirecto. Por lo tanto, ¿cómo se analizaría un pronombre personal? Imaginemos que nos dan el pronombre te. Lo primero que yo digo es pronombre personal. Segundo, acentuación. Es átono. Recordemos el cuadro anterior. El te está entre los átonos. No tiene acento. Por lo tanto, digo que es átono. Es segunda persona del singular. Todos sabemos que te se refiere a tú y que tú es segunda persona del singular. Y luego será masculino o femenino según el contexto, que aquí como no tengo contexto, pues no lo puedo saber. Imaginemos que nos dicen que analicemos el pronombre nosotros. Empezamos diciendo que es un pronombre personal, luego decimos que es tónico porque nosotros sí tiene acento. Nosotros. Y como vemos está dentro de los pronombres personales tónicos. Por lo tanto decimos que es tónico. Además sabemos que es primera persona del plural. Y luego indicamos el género, porque en este caso sí que podemos saberlo, es masculino frente al femenino nosotras. Todo el mundo tiene claro que yo es primera persona del singular, tú segunda persona del singular, él, ella, tercera persona del singular, nosotros, nosotras, primera persona del plural, vosotros, vosotras, segunda persona del plural, y ellos y ellas, tercera persona del plural. Y todos los demás pronombres personales vinculados a estas personas, como por ejemplo el te vinculado a tú, el se, le o lo, por ejemplo, vinculados a él o a ella, pues son la misma persona. Le será tercera persona del singular, les tercera persona del plural, la tercera persona del singular,
los, tercera persona del plural, nos, primera persona del plural, mi, primera persona del singular, etcétera, etcétera. Veamos ahora cómo analizar un demostrativo. Lo primero que tendremos que decir es de qué funciona. Si va funcionando como determinante, como adjetivo o como pronombre. Eso es una novedad de la nueva gramática de la lengua española que ahora explicaremos en la teoría. Después de decir que es un determinante, un adjetivo o un pronombre demostrativo, tengo que indicar la distancia. Recordemos que este, esta, estos, estas indica cercanía al hablante, ese, esa, esos, esas indica cercanía al oyente y aquel, aquella, aquellos, aquellas indica lejanía. Y luego el género y el número, teniendo en cuenta que los neutros eso, esto y aquello no tienen número. Veamos la teoría necesaria para analizar un demostrativo. Aquí tenemos las formas. Este, esta, estos, estas y esto indican cercanía al hablante. Ese, esa, esos, esas y eso, cercanía al oyente. Y aquel, aquella, aquellos, aquellas y aquello indica lejanía de ambos. Ahora, lo difícil. ¿Cuándo funcionan como pronombre? ¿Cuándo funcionan como determinante? ¿Y cuándo funciona como adjetivo? Decimos que los demostrativos funcionan como pronombres solo si son neutros. Solo las formas esto, eso y aquello son pronombres. Todos los demás, este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas y aquel, aquella, aquellos, aquellas, son determinantes o son adjetivos. ¿Y cuándo son determinantes? Son determinantes si van delante del sustantivo o si no acompañan a ningún sustantivo. Como vemos en este chico, este va delante del sustantivo chico, es determinante. O en este es tonto, este no acompaña a ningún sustantivo y la nueva gramática considera que el sustantivo en realidad sí está ahí, detrás del demostrativo, pero elidido. Y por eso lo sigue considerando el demostrativo determinante. ¿Cuándo serán adjetivos los demostrativos? Cuando van detrás del sustantivo o haciendo la función de complemento predicativo o de atributo. Por ejemplo, en el chico este, como el demostrativo este va detrás del sustantivo chico, ya no es determinante, función que cumple el artículo él, sino que será adjetivo demostrativo. Y lo mismo pasaría si yo dijera, por ejemplo, mi libro es este. Como este va haciendo la función de atributo, este sería en ese caso un adjetivo demostrativo. Veamos algunos ejemplos analizados. Imaginemos que nos dan el segmento, el grupo estos chicos. Como estos va delante del sustantivo, diremos que es un determinante demostrativo. A continuación, la distancia. Como estos indica cercanía al hablante. Y luego el género masculino y el número plural. Imaginemos que nos dan el grupo los chicos aquellos. En este caso, aquellos es un adjetivo demostrativo, porque va detrás del sustantivo chicos, no delante. Indica lejanía, masculino, plural. Y en el caso de eso, diremos que es un pronombre demostrativo, porque es género neutro. Indica cercanía al oyente y el género es neutro. ¿Y los posesivos? Pues se analizan de una forma muy similar. Primero diciendo si es un determinante o un adjetivo posesivo. Después la persona, si es primera, segunda o tercera persona. Después el número de poseedores, si es un poseedor o varios poseedores. Y luego el género y el número. Veamos ahora la teoría necesaria para analizar los posesivos. En primer lugar, yo tengo que recordar las formas. Las formas de los posesivos van a cambiar según ejerzan la función de determinante o la función de adjetivo. En los determinantes posesivos yo voy a usar formas apocopadas para cuando indico que es un poseedor o para la tercera persona cuando indico que son varios poseedores. Pero en las formas adjetivales voy a usar formas plenas para referirme a un poseedor y para la tercera persona cuando indico varios poseedores. Así, yo tendré que cuando un posesivo funciona como determinante, para la primera persona, un poseedor, voy a usar mi o mis. Para la segunda persona, tú o tus. Y para la tercera persona, su o sus.
Sin embargo, si los posesivos van a funcionar como adjetivos, como formas adjetivales, yo usaré formas plenas. Así, para un poseedor, en el caso de la primera persona usaré mío, mía, míos o mías. Para la segunda persona, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Y para la tercera persona, suyo, suya, suyos, suyas. En el caso de varios poseedores, las formas son las mismas en el caso de la primera y la segunda persona, tanto para los determinantes como para los adjetivos. Esas formas serían nuestro, nuestra, nuestros, nuestros para la primera persona y vuestro, vuestra, vuestros, vuestras para la segunda persona. Pero en la tercera persona vuelven a cambiar. Si el posesivo va a funcionar como determinante, usaré la forma apocopada su o sus. Para la tercera persona, varios poseedores, mientras que usaré la forma plena suyo, suya, suyos, suyas. Para la tercera persona de varios poseedores, si van funcionando como adjetivos. Por lo tanto, yo tendré que una forma como por ejemplo tus va a ser una forma que funciona como determinante, segunda persona, plural, un poseedor. Y la forma, por ejemplo, tuyos va a ser una forma posesiva que funcione como adjetivo, segunda persona, plural y un poseedor. La forma, por ejemplo, vuestras va a indicar segunda persona, plural, varios poseedores y va a servir tanto como determinante como adjetivo. ¿Y cuándo saber si funcionan como determinantes como adjetivos? Serán determinantes los posesivos que vayan delante de un sustantivo, como en mi libro. Mi va delante del sustantivo libro es determinante. Y serán adjetivos si van detrás de un sustantivo, como en el libro mío. Mío es un adjetivo posesivo porque va detrás del sustantivo libro, que ya lleva un determinante, que es el artículo el. Serán también adjetivos los posesivos que no acompañan un sustantivo. Por ejemplo, en el mío no acompaña a ningún sustantivo y funcionará como adjetivo, porque la nueva gramática interpreta que delante de mío habrá un sustantivo omitido que el contexto me permitirá recuperar. Por ejemplo, el coche mío. Y por eso mío seguirá funcionando como adjetivo. Y también se considerarán adjetivos posesivos aquellas formas posesivas que estén en función de complemento predicativo o de atributo. Por ejemplo, en la oración el libro es mío está en función de atributo y por tanto se considerará un adjetivo posesivo. Veamos algunos ejemplos de posesivos analizados. Imaginemos que nos dan el grupo nuestros amigos. En primer lugar, diré que es un determinante posesivo, porque nuestros va delante de amigos. Y si los posesivos van delante, son determinantes. Luego, la persona. Nuestros remite a nosotros, y por lo tanto es primera persona. Luego, el número de poseedores. Nuestros indica varios poseedores, porque remite a nosotros, y nosotros somos más de uno, son más de un poseedor. Luego es masculino porque lleva la O y es plural porque termina en S. Y aquí yo tengo que hacer hincapié en que en los posesivos, a la hora de analizarlos, no es lo mismo el número de poseedores que el número. Nosotros decimos que nuestros es plural porque termina en S y que indica varios poseedores porque nuestros remite a nosotros, que nosotros somos más de una persona. Pero, ¿qué pasaría si yo analizara nuestro amigo? Nuestro seguiría siendo un determinante posesivo porque nuestro iría delante del sustantivo amigo. Seguiría indicando primera persona porque remite a nosotros, que es primera persona. Seguiría siendo varios poseedores porque nuestro, aunque sea singular, remite a nosotros, que es más de un individuo, más de un poseedor. Seguiría siendo masculino porque nuestro termina en O, pero ya no sería plural, sería singular, porque no termina en S, y nuestro amigo es amigo singular, y nuestro por lo tanto también singular. Otro ejemplo analizado sería los amigos míos. En este caso, míos no es un determinante posesivo, es un adjetivo posesivo porque va detrás del sustantivo amigos. Indica primera persona porque míos remite a yo, que es primera persona. Como remite a yo y yo soy un único individuo, un poseedor. Masculino porque mío termina en O y plural porque termina en S. Obsérvese que es perfectamente posible que haya un poseedor y que la forma sea plural,
como que haya varios poseedores y la forma sea singular. Vamos a ver ahora cómo se analizarían los cuantificadores. Este tipo de palabras es una de las más complicadas en la nueva gramática de la lengua española de la RAE. Si nos ponen un cuantificador, ¿qué debemos decir? En primer lugar, debemos decir si es un determinante, un adjetivo, un pronombre o un sustantivo cuantificador. Como vemos, los cuantificadores pueden funcionar de determinantes, de adjetivos, de pronombres o de sustantivos. He ahí su dificultad. Después de decir a qué clase gramatical pertenecen, diremos su tipo, si son numerales o si son no numerales. Llamamos numerales a los cardinales, a los ordinales, a los multiplicativos y a los fraccionarios. Los cardinales indican cantidad exacta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Los ordinales indican orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Los multiplicativos indican multiplicación de una unidad, doble, triple, cuádruple, etc. Y los fraccionarios indican parte de una unidad, medio, tercio, un cuarto, un quinto, etc. Y los no numerales se dividen en universales e indefinidos. Veremos que los universales indican o designan a todos los miembros de un conjunto, mientras que los indefinidos solo a parte de los miembros del conjunto. Después de decir la clase a la que pertenecen determinante, adjetivo, pronombre o sustantivo, y de decir su tipo, si son numerales o no numerales, y su subtipo, por ejemplo, si es un numeral cardinal o si es un no numeral universal, indicaremos género y número si es que podemos decirlos. Vamos a ver ahora la teoría necesaria para analizar un cuantificador. Para ello nos vamos a la hoja de la teoría y vemos que los cuantificadores son todas aquellas palabras que indican cantidad y que se dividen en dos clases, los numerales y los no numerales. Dentro de los numerales tenemos los cardinales que indican cantidad exacta y que son las formas 1, 2, 3, 4, etc. Tenemos los ordinales que indican orden, como primero, segundo, tercero, etc. Los multiplicativos que indican el resultado de una multiplicación, como son doble, triple, cuádruple, etc. Y los fraccionarios o partitivos que indican las partes de una unidad, como un medio, un tercio, un cuarto, o también los puedo enunciar con el cuantificador en femenino acompañando el sustantivo parte. Una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte, etc. Ahora, ¿cuándo funcionan estas formas? Como determinantes, como adjetivos o como sustantivos. Los cardinales funcionan como determinantes si van delante de un sustantivo, como ocurre en dos chicos. Funcionan como adjetivos si van detrás del sustantivo, como ocurre en la fila 2. Funcionan como sustantivos los cuantificadores par, decena, docena, centena, centenar, millar, millón, además del nombre de los números, como por ejemplo en la oración saqué un 3 en el examen. 3 es un sustantivo, como podemos deducir por el hecho de que lleve delante un artículo. Y además también son sustantivos cardinales la expresión de las fechas, como por ejemplo 1899. Si yo digo Luis nació en 1990, 1990 será un sustantivo cardinal. Y las horas, como por ejemplo en la oración son las 3. 3 es un sustantivo, como puedo deducir por el hecho de que lleve delante un artículo. Y los ordinales van a ser adjetivos, nunca determinantes, adjetivos, cuando acompañan a un sustantivo, tanto si van delante como si van detrás. Da lo mismo decir tercer hijo que decir el volumen quinto, es decir, da igual que vaya el numeral ordinal detrás del sustantivo o que vaya delante. En ambos casos será adjetivo, nunca determinante. Pero también tenemos sustantivos ordinales, como por ejemplo cuando hablamos de las marchas de los coches, por ejemplo en la oración metió la primera es un sustantivo como se puede deducir por el hecho de que lleve delante un artículo. O si nos referimos por ejemplo a los niveles educativos, si yo digo está en segundo de ESO, en esta oración, segundo, que se refiere a un nivel educativo, será un sustantivo, no un adjetivo. Y los multiplicativos como doble, triple, cuádruple, etc., igual que los ordinales, van a ser adjetivos. Si acompañan un sustantivo, tanto si van delante como si van detrás.
Da lo mismo decir doble vuelta que vuelta doble. En ambos casos será adjetivo. Pero también tenemos excepcionalmente algunos sustantivos multiplicativos. ¿Cuáles? Las formas masculinas precedidas del artículo. Por ejemplo, si digo el doble de beneficios, doble ahí es un sustantivo, como puedo deducir por el hecho de que lleve delante el artículo. O si digo metió un triple, ahí triple es sustantivo porque lleva delante un artículo. Exactamente lo mismo que en los ordinales y en los multiplicativos pasa en los fraccionarios. ¿Son adjetivos o son sustantivos? ¿Cuándo son adjetivos? Son adjetivos la forma medio o media y las formas femeninas siempre que vayan acompañando al sustantivo parte. Cuando yo hablo de tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte, pues tercera, cuarta, quinta son formas femeninas y funcionan como adjetivos que acompañan al sustantivo parte, que como es femenino, pues por eso las formas aquí van a ser femeninas. Y también la forma medio o media cuando acompaña un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo media tarta, en ese caso media será un adjetivo porque va acompañando al sustantivo tarta. Ahora bien, también tengo sustantivos fraccionarios. La forma medio, cuando hablo de un medio, es decir, cuando va precedida de artículo. La forma mitad, que también va precedida de artículo, la mitad o una mitad. Y las formas tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, siempre precedidas, por lo tanto, de artículo, como vemos en estos ejemplos. Además de los cuantificadores numerales, tenemos los no numerales, que se dividen en universales o fuertes e indefinidos o débiles. Los universales o fuertes designan la totalidad de las entidades de un conjunto, y solo existen 4. Todo, toda, todos, todas, ambos y ambas, cada y sendos y sendas. Todos los demás no numerales son indefinidos o débiles, porque designan solo una parte de las entidades del conjunto. Y hay muchas formas, como por ejemplo alguna, alguno, algunos, algunas, ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, alguien, nadie, algo, nada, varios, varias, cualquier, cualquiera, cualesquiera, bastante o bastantes, mucho, mucha, muchos, muchas, poco, poca, pocos, pocas, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, etc. Estas formas cuantificadores no numerales pueden funcionar como determinantes, como pronombres o como adjetivos. Serán determinantes si van delante de un sustantivo. Por ejemplo, en la oración todo problema tiene solución, todo es un determinante porque va delante del sustantivo problema. Serán pronombres si no acompañan a ningún sustantivo. Por ejemplo, en la oración todos suspendieron el examen, todos es pronombre porque no acompaña a ningún sustantivo. Y serán adjetivos si van detrás de un sustantivo que ya lleva un determinante. Por ejemplo, en un día cualquiera, cualquiera es un adjetivo porque va detrás del sustantivo día que ya lleva un determinante delante, en este caso, un artículo. Esta sería la teoría de los cuantificadores, que como vemos es bastante larga y bastante farragosa. Vamos ahora a analizar algunos ejemplos numerosos para que veamos cómo se haría. Veamos estos ejemplos. Imaginemos que nos dan el grupo cada libro y me piden que analice el cuantificador cada. En primer lugar, yo sé por la teoría que cada es uno de los 4 cuantificadores no numerales universales. Y sé que los cuantificadores no numerales funcionan como determinantes si van delante de un sustantivo. Por eso yo diré que cada libro, cada es determinante cuantificador no numeral universal. Sé que es determinante porque va delante del sustantivo libro. Sé que es cuantificador porque indica cantidad. Sé que es no numeral porque no es ni un cardinal, ni un ordinal, ni un multiplicativo, ni un partitivo o fraccionario. Sé que es universal porque se refiere a todos los miembros de un conjunto. Si yo digo cada uno de vosotros, está claro que me estoy refiriendo a todos vosotros. Y diré que es género masculino y número singular porque se refiere al libro, que es un sustantivo masculino singular. En el caso de todos son tontos, yo también sé que todos, por la teoría, es un cuantificador no numeral universal o fuerte. Y sé que funcionan como pronombres si no acompañan a ningún sustantivo. Por eso, a la hora de analizar todos son tontos, todos,
yo diré que es un pronombre porque no acompaña a ningún sustantivo, cuantificador porque indica cantidad, no numeral porque no es ni un cardinal, ni un ordinal, ni un multiplicativo, ni un fraccionario, que es universal porque se refiere a todos los miembros del conjunto. Todos son tontos quieren decir que todos son tontos, es decir, no hay ninguna excepción, y es masculino plural, lo cual sé porque concuerda con el adjetivo tontos, que es masculino plural. En el caso del grupo algún libro, si yo voy a la teoría, descubro que algún es una de las formas de los cuantificadores no numerales indefinidos. Por lo tanto, diré que como esas formas no numerales indefinidas son determinantes si van delante de un sustantivo, diré que algún libro, como va delante del sustantivo libro, es un determinante cuantificador porque indica cantidad, no numeral porque no es ni un cardinal, ni un ordinal, ni un multiplicativo, ni un fraccionario. Es indefinido porque algún libro no quiere decir todos los libros, sino se refiere solo a una parte de los miembros del conjunto. Y es masculino singular porque se refiere al libro, que es un sustantivo masculino singular. En el caso de un hombre cualquiera, yo sé por la teoría que cualquiera es también un cuantificador no numeral indefinido y que esos funcionan como adjetivos si van detrás del sustantivo. Y como en este caso cualquiera va detrás del sustantivo hombre, diré que es un adjetivo cuantificador. Es no numeral porque no es ni cardinal, ni ordinal, ni multiplicador, ni fraccionario. Es indefinido porque se refiere a una parte del conjunto, no es universal. Y es masculino singular porque se refiere a hombre, que es un sustantivo masculino singular. Nadie viene. En este caso, si yo busco en la teoría, veo que nadie es también un cuantificador no numeral indefinido. En este caso, nadie es una forma que solo puede funcionar como pronombre, porque no puede acompañar nunca a un sustantivo ni delante ni detrás. Y por eso en la forma nadie viene diré que es un pronombre cuantificador, no numeral, indefinido, singular. No hay que olvidar que concuerda con viene, que es un verbo que va en singular. Ahora yo no puedo decir en este caso género. Veamos el grupo 4 botellas. 4, yo no hace falta mirar la teoría, sé que es un numeral cardinal. ¿De acuerdo? Sé que es un numeral cardinal. Y sé que los cardinales son determinantes si van delante de un sustantivo, que es lo que ocurre aquí. Va delante del sustantivo botellas. Por eso diré que es un determinante, cuantificador, numeral, cardinal, femenino y plural, porque hace referencia a botellas, que es un sustantivo femenino y plural. Una docena de huevos. Yo sé por la teoría que docena es un sustantivo cardinal. Y por eso diré aquí que una docena de huevos, docena, es un sustantivo, cuantificador porque indica cantidad, numeral porque es un cardinal, cardinal porque indica cantidad exacta, 12 huevos, y femenino singular, lo cual puedo darme cuenta cuando veo que va acompañado por el determinante artículo una, que es femenino singular. Si voy ahora a analizar el grupo primera fila, me encuentro con que primera es un numeral ordinal. Un numeral ordinal. Y en este caso los ordinales funcionan como adjetivos cuando acompañan un sustantivo, tanto si van delante como si van detrás. Por eso, primera fila diré que es un adjetivo cuantificador aunque vaya delante, porque al ser ordinal nunca puede ser determinante. Siempre va a ser adjetivo tanto si va delante del sustantivo como si va detrás. Da lo mismo decir primera fila que fila primera. Es un adjetivo cuantificador, numeral ordinal, femenino singular, como puedo ver por el hecho de que acompaña fila, que es un sustantivo femenino singular. Ahora bien, si digo estoy en segundo, segundo es también un numeral ordinal, pero en este caso es un sustantivo ordinal, porque se refiere a un nivel educativo, y ya vimos que eso era una excepción. Por lo tanto, diremos que es un sustantivo
ordinal. Sustantivo cuantificador, numeral ordinal y masculino singular. En medio pastel yo tengo el fraccionario medio. Y ya hemos visto que el fraccionario medio puede ser adjetivo siempre que acompañe a un sustantivo, por ejemplo, medio pastel, media tarta, y será sustantivo si lleva delante el artículo un medio. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál de los dos casos tenemos? Pues lo que tengo es medio pastel, va acompañando el sustantivo, por lo tanto va a ser adjetivo. Adjetivo cuantificador, numeral, fraccionario, porque indica una parte del pastel, masculino y singular, porque acompaña a pastel, que es un sustantivo masculino singular. ¿Qué ocurre en cambio en un tercio del sueldo si me piden que analice tercio? Diré que es un sustantivo cuantificador numeral fraccionario. ¿Por qué ya no es adjetivo, como antes? Pues porque lleva adelante, es una forma masculina que lleva adelante un artículo. Y que hemos visto en el caso de los fraccionarios, las formas masculinas que en general llevan delante un artículo, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, pues van a ser sustantivos. Y es lo que pasa aquí. Diré que por tanto que un tercio del sueldo es un sustantivo cuantificador, se puede deducir por el hecho de que lleve delante un artículo. Diré que es sustantivo cuantificador, numeral fraccionario, porque indica una parte, masculino y singular, como puedo ver por el hecho de que el artículo un sea masculino y singular. Si me dicen paga doble, yo tengo claro que doble es un cardinal multiplicativo. Si yo me voy a la teoría, veo que los numerales multiplicativos como doble pueden ser adjetivos si acompañan un sustantivo, tanto si van delante como si van detrás, o sustantivos normalmente si son masculinos y van precedidos de artículo, como el doble, el triple, etcétera. ¿Cuál de los dos casos tengo aquí? Pues aquí tengo que doble va acompañando un sustantivo, paga. Por eso diré adjetivo, aunque vaya delante. Adjetivo cuantificador, numeral multiplicativo, femenino y singular, porque se refiere a paga, que es un sustantivo femenino y singular. ¿Qué pasa en cambio si digo el doble de beneficios? Pues que tengo el otro caso. Aquí como doble no acompaña ningún sustantivo y va precedido de un artículo y es masculino, pues será sustantivo y no adjetivo. Diré que es un sustantivo cuantificador, numeral multiplicativo, masculino singular, como puedo ver por el hecho de que vaya precedido de un artículo el masculino singular. Vamos a ver ahora cómo se analizarían morfológicamente las formas relativas, interrogativas y exclamativas, que son muy similares. En el caso de que me pidieran analizar un relativo, yo lo primero que tengo que indicar es si esa forma relativa va a funcionar como determinante, pronombre o adverbio relativo. Ahora veremos en la teoría qué formas funcionan como determinantes, cuáles como pronombre y cuáles como adverbios. Y a continuación lo único que tengo que añadir es el género y el número, teniendo en cuenta que los adverbios lógicamente carecen de género y de número y que muchas veces estos accidentes, el género y el número, tendré que deducirlos a veces por el contexto. Veamos la teoría que se refiere a los relativos. Las formas relativas, los relativos, son formas que introducen subordinadas de relativo. Es decir, que estudiaremos cuando veamos la oración compuesta subordinada de relativo. Y ahí veremos que estas formas cumplen una triple función. Una función de nexo, unen la subordinada con la principal, una función sintáctica dentro de la subordinada y además una función anafórica. Hacen referencia a algún sustantivo que ha aparecido en la oración principal y que se denomina antecedente. Pero eso ya lo veremos en el vídeo de sintaxis correspondiente a las subordinadas de relativo. Ahora lo que nos interesa es conocer qué formas relativas funcionan como determinante, cuáles funcionan como pronombres y cuáles funcionan como adverbios. ¿Cuáles son los relativos que funcionan como determinantes? Las formas cuyo, cuya, cuyos, cuyas y las formas cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, siempre que vayan delante de un sustantivo. Como pronombres funcionarán la forma que puede ir sola o precedida de artículo, el que, la que, los que, las que y lo que. Funciona también como pronombre la forma quién, quiénes, que solo puede ser pronombre. Funcionan también como pronombre la forma cuál, cuáles, que siempre va precedida de artículo, el cual, la cual, los cuales y las cuales.
y la forma cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Estos pronombres, como pronombres, no pueden acompañar a un sustantivo. Si acompañan a un sustantivo, estaremos entonces ante un determinante. Por ejemplo, imaginemos la oración dame cuanto dinero tengas. Como cuánto va delante del sustantivo dinero, cuánto dinero tengas, pues cuánto será un determinante relativo. Mientras que si digo dame cuánto tengas, en ese caso cuánto no acompaña a ningún sustantivo, pasará a ser considerado pronombre. Imaginemos otra oración, por ejemplo, el coche que me prestó estaba averiado. Ese que será un pronombre relativo. Si digo, por ejemplo, el que llegue antes tendrá premio. Ese que será también un pronombre relativo. Si yo digo a quien madruga Dios le ayuda, ese quien será también un pronombre relativo. Si digo la casa cuyo patio está cubierto vale 1.000.000 de euros, cuyo será un determinante relativo, etc. Por tanto, nos falta únicamente por ver qué relativos funcionan como adverbios. Van a ser las formas cuándo, cómo, dónde y cuánto, que no acompañan a ningún sustantivo y además van a funcionar como complementos circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar y de cantidad. Imaginemos algunos ejemplos para analizar. Pensemos en el segmento o en el grupo cuya casa. Cuya, yo sé por la teoría que cuya es una forma que solo puede funcionar como determinante relativo. Por lo tanto, pondré que es un determinante relativo, en primer lugar, y a continuación ya género y número. Cuya es femenino y singular. Acompaña y concuerda con casa, que es un sustantivo femenino singular. Imaginemos el segmento la casa que compré. En ese caso tengo el que y yo me voy a la teoría y veo que la forma que es un pronombre relativo. Por lo tanto diré que es un pronombre relativo. Y a continuación género y número. Como el que se refiere a casa, tiene como antecedente a un sustantivo que es femenino singular, también será femenino singular. La forma donde. Yo sé por la teoría que la forma donde es un adverbio relativo y por lo tanto diré adverbio relativo y no pondré género y número porque los adverbios no tienen ni género ni número. Las formas interrogativas y exclamativas son muy similares, pero llevan tilde, a diferencia de las formas relativas que no lo llevan. Si me piden analizar un interrogativo, ¿cómo lo haría? Pues igual que los relativos, debo empezar indicando si se trata de un determinante, de un pronombre o de un adverbio interrogativo. Y a continuación el género y el número. Teniendo en cuenta, como hemos visto antes, que los adverbios carecen de género y número y que muchas veces estos dos accidentes los tendremos que sacar por el contexto. Veamos también cómo se analizaría un exclamativo, porque vamos a ver la teoría de los interrogativos y de los exclamativos al mismo tiempo. Es lo mismo, indicaré si se trata de un determinante, de un pronombre, de un adverbio exclamativo, y a continuación el género y el número, teniendo en cuenta que si es un adverbio carece de género y de número, y que muchas veces estos dos accidentes los sacaremos por el contexto. Vamos a ver ahora la teoría. En los interrogativos y exclamativos, ¿qué formas funcionan como determinantes? Pues tengo que las formas que funcionan como determinantes son las formas que con tilde, a diferencia del que relativo que no la lleva, cuáles con tilde, a diferencia del cuál es relativo que no lleva tilde, y cuánto, cuánta, cuántos, cuántas con tilde, a diferencia del cuánto relativo que no lleva tilde, y siempre precediendo, yendo delante de un sustantivo. Si no, no pueden ser determinantes. Serán pronombres las mismas formas que, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, y además la forma quiénes, siempre que no vayan acompañando un sustantivo. La forma quiénes siempre va a ser pronombre, mientras que la forma que, la forma cuáles y la forma cuánto, cuánta, cuántos, cuántas serán determinantes si van delante de un sustantivo y pronombres si no acompañan a un sustantivo. ¿Y qué formas interrogativas y exclamativas funcionan como adverbios? Cuando,
cómo, dónde y cuánto, que al igual que los relativos, los adverbios relativos cuándo, cómo, dónde y cuánto, funcionan como complementos circunstanciales. Cuándo como complemento circunstancial de tiempo, cómo complemento circunstancial de modo, dónde complemento circunstancial de lugar y cuánto complemento circunstancial de cantidad. Pero a diferencia de los relativos, estas formas interrogativas y exclamativas llevan tilde. Insistimos, la forma de diferenciar las formas interrogativas y exclamativas de las relativas es que las interrogativas y las exclamativas llevan tilde y las relativas no. Por lo tanto, si yo tuviera, por ejemplo, una interrogación, ¿cuál es el mío? Diría que cuál, como no acompaña, en este caso, a ningún sustantivo, sería un pronombre. Si yo dijera, por ejemplo, ¿qué casa es la tuya? Que sería un determinante interrogativo porque va precediendo, va delante del sustantivo casa. Pero si preguntara ¿qué quieres?, pasaría que a ser pronombre porque no acompaña a ningún sustantivo. Veamos esto en algunos ejemplos analizados. Imaginemos que nos dan la interrogativa ¿qué deporte prefieres? Como el que va delante de un sustantivo, deporte, será un determinante interrogativo. Y como va acompañando a deporte, que es un sustantivo masculino singular, yo puedo decir que su género es masculino y su número singular. Pero si me preguntan ¿qué haces?, el que ya no puede ser determinante porque no acompaña a ningún sustantivo. Diré que es pronombre interrogativo. Y además no puedo decir género y número porque yo no lo puedo deducir por el contexto. No sé si se está refiriendo a un sustantivo masculino, femenino o singular o plural. Y si me dan la pregunta ¿cuándo vuelves?, yo sé que la forma cuándo, he visto en la teoría que la forma cuándo siempre va a ser adverbio y por lo tanto diré que es un adverbio interrogativo. Y los adverbios carecen de género y de número, no los pongo. Veamos ahora algunos ejemplos de exclamativos analizados. Imaginemos que nos dan la oración exclamativa ¿qué estupideces haces? En este caso, como el exclamativo ¿qué? Va delante de un sustantivo estupideces, diremos que es un determinante exclamativo. Y además, como acompaña estupideces, que es un sustantivo femenino plural, pues diremos que tiene género femenino y número plural. Imaginemos la oración exclamativa ¿quién fuera tú? Y nos piden analizar el exclamativo ¿quién? Yo sé por la teoría que la forma quién de los exclamativos solo puede ser pronombre y por tanto diré que quién es un pronombre exclamativo. Puedo saber el número, que es singular, porque quién es singular y quién es plural, pero no puedo deducir el género. En la oración qué triste estás, me piden que analice el exclamativo qué. En este caso observemos que qué va acompañando no a un sustantivo, sino a un adjetivo. Y por lo tanto diré que es un adverbio exclamativo, porque va haciendo de modificador. Y por eso no le pondré ni género ni número. Otra oración exclamativa, ¿cómo nieva? Yo sé por la teoría que el exclamativo ¿cómo? Solo puede funcionar como adverbio. Y por ello pondré que es un adverbio exclamativo. Y como tal, carece de género y de número. ¿Y si tengo que analizar un adverbio? Pues simplemente diré que es un adverbio y de qué clase es. La Real Academia, la NGLE, reconoce como clases de adverbios los de cantidad, lugar, tiempo, aspecto, modo, afirmación, negación y duda. Veamos la teoría necesaria. En este caso, yo tengo que los adverbios, que recordemos que expresan circunstancias en las que se produce la acción, van a tener varias clases. Los que indican lugar, como acá, aquí, ahí, allá, allí, cerca, lejos, dentro, fuera, etc. O indican tiempo, como antes, ahora, después, luego, entonces, ayer, hoy, mañana, jamás, nunca, etc. O indican aspecto. Esta clase es una novedad de la nueva gramática y se incluyen dentro de esta clase tres formas: aún, todavía y ya, porque indican aún
y todavía aspecto imperfectivo y ya aspecto perfectivo. También hay adverbios de modo, como así, aprisa, deprisa, despacio, bien, mal, y la mayoría de los adverbios acabados en mente. Los hay de cantidad, como más, menos, tan, tanto, apenas, etc. De afirmación, como sí, también, efectivamente, claro, cierto, exacto, obviamente. Y de negación, como no y tampoco. Y por último, de duda, como acaso, quizás, igual, probablemente, posiblemente. Bien, como hemos dicho, de estos adverbios solo hay que decir que es un adverbio y la clase. Por ejemplo, si me dan allí, diré que es un adverbio de lugar. Si me dicen mañana, diré que es un adverbio de tiempo. Si me dicen quizás, diré que es un adverbio de duda, etcétera, etcétera. Veamos ahora cómo analizaríamos una forma verbal en caso de que nos apareciera en el examen de la EBAU. En primer lugar, tenemos que indicar, por supuesto, que es un verbo. Luego la persona, si es primera, segunda o tercera persona. Número, si es singular o plural. Tiempo y aspecto, es decir, si es presente, pretérito imperfecto, pretérito anterior, etc. Modo, si es indicativo, subjuntivo o imperativo. Conjugación, si es primera, segunda o tercera. Y voz, si es activa o pasiva. Veamos ahora la teoría necesaria para analizar una forma verbal. En primer lugar, yo tengo que recordar que en la conjugación verbal me puedo encontrar formas no personales y formas personales. Dentro de las formas no personales tenemos el infinitivo, el gerundio y el participio. Por ejemplo, comer, comiendo, comido. O cantar, cantando y cantado. Estas formas son de voz activa. Podemos tener las correspondientes en voz pasiva. Por ejemplo, ser comido, siendo comido, pero el participio no se puede poner en voz pasiva. Luego tenemos las formas personales, que sí tienen primera o segunda o tercera persona, como vemos aquí. Esa primera, segunda o tercera persona puede ser del singular o del plural, con lo cual estaremos indicando el número. Luego habrá que indicar el tiempo, si es presente, pretérito, futuro o condicional, y el aspecto, es decir, si es perfectivo o imperfectivo. Nosotros el tiempo y el aspecto los solemos enunciar juntos porque nombramos lo que se llama el grupo conjugado. Y hablamos de pretérito pluscuamperfecto, por ejemplo, o de futuro perfecto, etc. El modo puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. La conjugación primera, si el infinitivo acaba en ar, segunda, si el infinitivo acaba en er, y tercera, si el infinitivo acaba en ir. Y por último, la voz puede ser activa o pasiva si tenemos que es un verbo en pasiva perifrástica, es decir, con la fórmula ser más participio, en cuyo caso los morfemas de persona, número, tiempo, aspecto, modo, nos lo da el verbo ser, mientras que la conjugación la da el participio, que es el verbo principal, y también ocurre lo mismo en el caso de la pasiva refleja, la pasiva con se. Veamos algún ejemplo de forma verbal analizada. Imaginemos que nos pongan una forma como cantar. Nosotros empezaremos diciendo que es un verbo, que es una forma no personal porque se trata de un infinitivo, es de la primera conjugación porque acaba en ar y es voz activa porque no responde a la fórmula ser más participio. Imaginemos que nos pongan otra forma no personal como siendo leído. Diré que es un verbo, que es una forma no personal porque es un gerundio. Pero este gerundio, siendo leído, es un gerundio puesto, si nos damos cuenta, con la fórmula ser más participio, con lo cual lo que tenemos es que va en voz pasiva. Ahora bien, pertenece a la segunda conjugación porque el verbo principal es leer, y por lo tanto ese es el que me va a marcar la conjugación. Veamos otras formas como vendrás. Estas formas ya son formas personales. Yo diré en primer lugar que es verbo, en segundo lugar que es segunda persona del singular porque es tú vendrás, pertenece al futuro simple del modo indicativo, tercera conjugación porque el verbo es venir, acaba venir, y voz activa. Imaginemos otra forma como pueden ser comieran. Yo empezaré diciendo que es verbo,
luego que es tercera persona del plural porque es ellos, ellos comieran, luego que es pretérito imperfecto del modo subjuntivo, comieran o comiesen, segunda conjugación porque es verbo comer que acaba en er y voz activa. Imaginemos que nos pusieran, por ejemplo, fueran servidos. Yo diré que es verbo, que es tercera persona del plural, porque es ellos, ellos fueran servidos. Seguirá siendo pretérito imperfecto porque el auxiliar fueran es el que me va a marcar el tiempo y el aspecto, pretérito imperfecto y también el modo de subjuntivo, pero la conjugación me la va a marcar el verbo principal, servidos, sería servir, tercera conjugación, y luego diríamos que es voz pasiva. Ahora, aparte de una forma verbal normal, nos podemos encontrar perífrasis verbales. ¿Qué son las perífrasis verbales? Son la unión de dos verbos que funcionan como si solo fuera uno y que están formados por un verbo principal y por un verbo auxiliar. El verbo auxiliar va a transmitirnos matices de modo o de aspecto. Por eso, nosotros cuando clasifiquemos las perífrasis vamos a hablar de perífrasis de infinitivo, de gerundio o de participio según la forma no personal en la que aparece el verbo principal, y dentro de las de infinitivo hablaremos de modal o de tempo aspectual según el verbo auxiliar nos indique un matiz modal o un matiz aspectual. Aparte de clasificar la perífrasis, tenemos que analizar también la forma verbal auxiliar para que el análisis quede completo. Veamos la teoría de las perífrasis verbales. Como decimos, las perífrasis verbales es la unión de dos verbos, uno en forma no personal, que es el principal, y otro en forma conjugada, que ha perdido su significado habitual. Esto es muy importante de recalcar. Remito al vídeo que voy a hacer exclusivo sobre las perífrasis, que aparecerá en la parte de sintaxis de la oración simple, y que es el que aporta los valores de persona, número, tiempo, aspecto y modo. La conjugación, en cambio, la vamos a coger del verbo principal. Las perífrasis se clasifican de acuerdo a la forma no personal en la que aparece el verbo principal. Y así hablamos de perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio y perífrasis de participio. Pero, además, las perífrasis de infinitivo se van a dividir en tempoaspectuales y en modales según los matices que aporta el verbo auxiliar. Dentro de las tempoaspectuales ya veremos en el otro vídeo que se clasifican en coativas, ingresivas, etc. Pero en la EBAU eso no nos lo piden. Lo único que nosotros tenemos que separar o digamos señalar es si es de infinitivo, de gerundio y de participio. Eso es muy fácil mirando la forma no personal. Y solo las de infinitivo tenemos que clasificarlas en tempoaspectuales o modales. Yo sé, y es muy sencillo, que las tempoaspectuales van a indicar el momento en el que se encuentra la acción, si todavía no ha empezado, si va a empezar próximamente, si acaba de empezar, si todavía está sucediendo, si acaba de terminar, si se repite o si es una acción habitual. Mientras que las modales indican obligación o probabilidad. Lo más sencillo, por tanto, es ver si se trata de una perífrasis de infinitivo modal, es decir, si indica obligación y si indica probabilidad. Y en caso de que no sea así, pues será tempoaspectual. ¿Cuáles son las perífrasis de infinitivo modales más habituales? Haber de más infinitivo, tener que más infinitivo, haber que más infinitivo, deber más infinitivo, deber de más infinitivo, poder más infinitivo y venir a más infinitivo. Todas estas que señalo aquí, haber de más infinitivo, tener que más infinitivo, haber que más infinitivo y deber más infinitivo, indican obligación. Y estas indican probabilidad, deber de más infinitivo, poder más infinitivo o venir a más infinitivo. El resto de perífrasis de infinitivo son tempoaspectuales, como ir a más infinitivo, arrancarse a más infinitivo, empezar por más infinitivo, estar a punto de más infinitivo, estar por más infinitivo, ponerse a más infinitivo, empezar a más infinitivo, comenzar a más infinitivo, darle a alguien por más infinitivo,
alcanzará más infinitivo, acertará más infinitivo, acostumbrará más infinitivo, soler más infinitivo, volver a más infinitivo, acabar de más infinitivo, terminar de más infinitivo, dejar de más infinitivo, cesar de más infinitivo, parar de más infinitivo, llegar a más infinitivo, acabar por más infinitivo, terminar por más infinitivo, pasar a más infinitivo y tardar en más infinitivo. Debemos señalar que esta lista de perífrasis se ha visto aumentada claramente en la nueva gramática de la lengua española de la RAE. Antes no se reconocían tantas perífrasis. Las perífrasis de gerundio y de participio no se clasifican en tempos pectuales y en modales por una razón muy sencilla. Todas las de gerundio y todas las de participio son tempos pectuales. Las más habituales de gerundio son estar más gerundio, ir más gerundio, seguir más gerundio, continuar más gerundio, venir más gerundio, llevar más gerundio, andar más gerundio, pasarse más gerundio y vivir más gerundio. Y las más habituales de participio son llevar más participio, tener más participio y estar más participio. Veamos ejemplos de cómo analizaríamos una perífrasis verbal. Imaginemos que nos dan la perífrasis tiene que estudiar. Lo primero que tengo que indicar es que es una perífrasis y clasificarla. Es una perífrasis de infinitivo modal. De infinitivo porque la forma no personal va en infinitivo y modal porque tiene que estudiar indica obligación. Y a continuación tengo que analizar la forma verbal auxiliar. Por eso diré que es tercera persona del singular, del presente, de indicativo, de la segunda conjugación, voz activa. Y si me dan la perífrasis llevan molestando, diré en primer lugar que es perífrasis, que es de gerundio, porque la forma no personal va en gerundio. Aquí ya no divido en tempos pectual o modal, porque ya hemos dicho que todas las de gerundio son tempos pectuales, y me queda analizar la forma verbal auxiliar. Diré que es tercera persona del plural, porque es ellos llevan, presente de indicativo, primera conjugación, voz activa. Ahora bien, puede ser que en lugar de una forma verbal normal o de una perífrasis verbal, me toque analizar una locución verbal. ¿En qué se diferencia una locución verbal de una perífrasis verbal? Nosotros hemos explicado ya que una perífrasis verbal es la unión de dos verbos, uno auxiliar y otro principal, que van a funcionar como una única forma verbal. Para considerar esa unión una perífrasis, el verbo auxiliar debe haber perdido su significado habitual y nos va a aportar los, accidentes morfológicos, las características morfológicas de la perífrasis, mientras que el verbo principal va a aportar el significado léxico. La locución verbal, en cambio, es una unión de palabras también, que también va a funcionar como una única forma verbal, pero ya no se van a unir dos verbos, sino un verbo y otras palabras que no son verbos. Como vemos en la teoría, ejemplos de locuciones verbales pueden ser caer en la cuenta, tocar fondo, tomar el pelo, llevar a cabo, y estas locuciones pueden ser sustituidas por verbos normales, verbos simples. Caer en la cuenta, por ejemplo, equivale a comprender, tocar fondo equivale a hundirse, tomar el pelo equivale a engañar, llevar a cabo equivale a realizar, etc. ¿Cómo analizaríamos una locución verbal? Como por ejemplo, tomó el pelo. Pues en primer lugar diríamos que es una locución verbal. Y en segundo lugar, igual que ocurre en la perífrasis, analizaremos la forma verbal, la única que aparece. Tomó en este caso, que sería tercera persona del singular, él tomó, pretérito perfecto simple, de indicativo, de la primera conjugación, voz activa. Vamos a ver cómo se analizaría en esta ocasión las preposiciones. En el caso de las preposiciones, lo único que tenemos que decir es que es una preposición. ¿Qué preposiciones tenemos en español? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Hay que recordar que la Real Academia ha dejado ya fuera del listado preposiciones que se considera que ya no se usan, como cabe y so, y ha reconocido ya definitivamente que durante y mediante no son adverbios, sino que son preposiciones, y ha incluido también versus y vía como preposiciones. Ahora, nosotros nos podemos encontrar que en lugar de una preposición
haya también una locución preposicional. ¿Qué es una locución preposicional? Pues un conjunto de palabras que juntas funcionan como si fuera una sola preposición. Y de hecho se pueden sustituir normalmente por una preposición. Son expresiones como a base de, a cargo de, a costa de, a falta de, con arreglo a, con excepción de, con independencia de, con relación a, con respecto a, de cara a, de conformidad con, de parte de, en atención a, en bien de, en lugar de, por causa de, por culpa de. Como vemos, siempre en la locución preposicional, una de las palabras tiene que ser una preposición. En el caso de que nos encontremos una locución preposicional, pues pondremos locución preposicional. Algunos ejemplos analizados, pues tenemos aquí, por ejemplo, si nos ponen desde, preposición, o si nos ponen con, preposición. Si nos ponen, por ejemplo, a base de, pues pondremos locución preposicional. Si nos ponen en torno a, pues locución preposicional, etc. Y las conjunciones, pues en el caso de las conjunciones tenemos que decir en primer lugar que es una conjunción y luego el tipo, si es coordinante o subordinante, y luego el subtipo. Dentro de las coordinantes diremos que puede ser copulativa, disyuntiva o adversativa, y dentro de las subordinantes diremos que son completivas, condicionales, causales, concesivas, temporales, consecutivas o ilativas. Todo esto lo veremos también en un vídeo de sintaxis cuando veamos la oración compuesta. Entonces, ahí podremos ampliar más, pero básicamente las conjunciones, ¿qué son? Son palabras que van a unir otras palabras o que van a unir oraciones, por coordinación o por subordinación. Nosotros vamos a llamar coordinantes a las que, lógicamente, unen oraciones o palabras coordinándolas. Y vamos a distinguir, por lo tanto, como subtipos, los subtipos de oraciones compuestas coordinadas que existen. Las copulativas, las disyuntivas y las adversativas, puesto que el cuarto tipo, las yuxtapuestas, no emplean nexos y no emplean conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? Y, ni y algunas discontinuas como tanto como, igual que, no solo sino también, etc. Dentro de las disyuntivas tenemos o, u, bien y algunas discontinuas como bien, bien, ya, ya, sea, sea, y dentro de las adversativas tenemos pero, más, sino y sino que. Aparte de las coordinantes tenemos también las conjunciones que unen dos oraciones subordinándolas. Dentro de estas tenemos varios subtipos, como son las completivas, es decir, las que introducen oraciones subordinadas sustantivas, como son que, no confundir con el pronombre relativo, y sí, no confundir con el sí condicional. Tenemos las condicionales como sí, no confundir con el sí completivo. Este sí introduce unas construcciones condicionales, al igual que como, cuando, no confundir con los relativos, con tal que, a no ser que, a menos que y siempre que. Las causales introducen construcciones causales, como porque, como, que ya vemos que tiene muchos valores, ya que, puesto que, dado que. Tenemos también las concesivas, que introducen construcciones concesivas, como aunque, si bien, a pesar de que, mientras que. Temporales, que introducen construcciones temporales, como luego que, en cuanto, una vez que. Las consecutivas, que introducen construcciones consecutivas, como que, así que, de modo que, por tanto. Las hilativas, que introducen construcciones hilativas, como luego, con que. Las comparativas, que introducen el segundo miembro de la comparación en una construcción comparativa, como son que, como, y las finales, que introducen construcciones finales, como que, para que,
o a fin de que. Al igual que ocurre en las preposiciones, nos podemos encontrar que además de conjunciones haya locuciones conjuntivas, es decir, conjuntos de palabras que juntas funcionan como si fueran una conjunción. Ya aparecen incluidas en la lista anteriores y suelen ser compuestos de que, como, con tal que, a no ser que, dado que, a pesar de que o de modo que. Si tenemos que analizarlas, nosotros pondremos simplemente pues que son conjunciones, el tipo, el subtipo, o que son locuciones conjuntivas, el tipo y el subtipo. Ejemplos analizados. Por ejemplo, si nos ponen o, pues pondríamos conjunción, coordinante, disyuntiva. Si nos pusieran y, por ejemplo, diríamos conjunción, coordinante, copulativa, etc. Si nos ponen aunque, pues diremos conjunción, subordinante, concesiva. Si me ponen sí, pues pondría conjunción, subordinante, condicional, o conjunción subordinante completiva, según el caso, etc. Si me ponen más de una palabra, pues serán locuciones conjuntivas. ¿Para qué será una locución conjuntiva? Subordinante final. Mientras que será una locución conjuntiva subordinante temporal. Puesto que será una locución conjuntiva subordinante causal. De forma que será una locución conjuntiva subordinante ilativa. Y a causa de que será una locución conjuntiva subordinante causal. ¿Y qué ocurre con los conectores discursivos? Pues los conectores discursivos, en caso de que nos toque analizar alguno, pondremos simplemente que es un conector discursivo y su clase. Distinguimos tres clases: los aditivos, los adversativos y los ilativos. Los aditivos indican suma, los adversativos, como las conjunciones adversativas, indican contraste y los ilativos indican consecuencia. Veamos la teoría. Nosotros tenemos que los conectores discursivos aditivos suman oraciones como por ejemplo además, asimismo, encima, es más. Pueden ser también adversativos o contraargumentativos que indican oposición o contraste de ideas. Son por ejemplo en cambio, al contrario, todo lo contrario, por el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, con todo, así y todo, ahora bien, eso sí, y pueden ser también ilativos, que señalan consecuencia, como por tanto, por lo tanto, así pues, entonces, en consecuencia, consecuentemente, consiguientemente, por consiguiente. No hay que confundirlos con las conjunciones. Los conectores discursivos unen también oraciones, pero lo hacen después de una pausa fuerte, punto y coma o un punto. Van separados del resto de la oración por una coma. De hecho, en sintaxis van a ejercer la función de adjunto periférico complemento oracional, mientras que las conjunciones son nexos. Unen dos proposiciones, dos oraciones para crear una oración compuesta. Mientras que no hay punto en la oración compuesta. Mientras que en cuando usamos un conector, lo que hay es dos oraciones diferentes, separadas por un punto, y el conector va uniendo la segunda a la primera. Y por último, ¿cómo tendríamos que analizar una interjección si nos saliera? Pues tendríamos que decir que es una interjección y luego clasificarla diciendo si es propia o impropia y si es expresiva o apelativa. Toda interjección es al mismo tiempo propia o impropia y además expresiva o apelativa. Si vamos a la teoría, vemos que las interjecciones son propias si solo pueden ser interjecciones. Por ejemplo, hay, a, solo pueden ser interjecciones. Y serán impropias si además de interjecciones pertenecen a otra clase gramatical. Por ejemplo, cielos, que puede funcionar como interjección pero también como sustantivo. Venga, que puede funcionar como interjección pero también como verbo. Fuera, que puede funcionar como interjección pero también como adverbio. Y bravo, que puede funcionar como interjección pero también como adjetivo. Además de ser propia o impropia, toda interjección será también expresiva o apelativa. Llamamos expresivas a aquellos que muestran sentimientos del hablante, como ay, que indica dolor, o uf, que indica hartazgo. Mientras que son apelativas aquellas que se dirigen al oyente para influir en su comportamiento, como por ejemplo venga o vamos para insuflarle ánimos.
Al igual que ocurre en las preposiciones y las conjunciones, me puedo encontrar con locuciones conjuntivas, es decir, conjuntos de palabras que van a funcionar unitariamente como si fueran una interjección. En este caso, normalmente las locuciones interjectivas van a ser impropias porque estarán formadas por palabras que ya pertenecen a otras categorías gramaticales. Ejemplos podrían ser, por ejemplo, Dios mío y un cuerno, etc. Si me toca analizar, por lo tanto, una interjección, yo diré que es una interjección o en su caso una locución interjectiva que es propia o impropia y que es expresiva o apelativa. Por ejemplo, si me ponen venga, diré que es una interjección impropia porque venga también puede ser verbo y apelativa porque está dirigida al oyente. Si me pusieran, por ejemplo, hay, diría que es una interjección propia porque solo puede ser interjección y diría que es expresiva, como aquí en el caso de a. Y con esto damos por finalizado el vídeo sobre análisis morfológico.